Este año pues estoy desarrollando un proyecto que se llama Acciones para el Desarrollo de la Educación Artística Pluriétnica y Multicultural en Colombia, porque pues en el año 2017, a través de otras investigaciones, encontramos que la educación artística es un derecho fundamental que tienen los nacidos en Colombia entre los 5 y los 15 años de edad, de recibir información, conocimientos y experiencias en torno a todas las artes de Colombia. Pero resulta ser que encontramos que la enseñanza solo se contemplan las occidentales. Entonces creamos este proyecto para poder producir el conocimiento que se requiere para enseñar las artes desde una visión pluriétnica y multicultural. Ha sido muy difícil porque la educación pluriétnica y multicultural pues en Colombia implica tener en cuenta 83 grupos étnicos y 6 culturas, y pues é muito complexa, né? Es súper amplio, es muy grande. Pero bueno, lo que hemos estado haciendo desde junio que empezamos la revisión de los archivos y la producción de conocimiento fue justamente revisar, porque afortunadamente desde 1965 existe una acción que se llama Artesanías de Colombia, encaminada a conservar material de los bienes culturales de los grupos étnicos y de las culturas que habitan en Colombia. Entonces, afortunadamente, pues hay documentos y hay en dónde mirar. El problema es que es un mar de información, porque cada pequeño link tiene 800 archivos, entonces es muy difícil, pero ha sido un ejercicio muy bonito. Bueno, con relación al tema de hoy, de calidad de la educación virtual, yo organicé, al día de hoy hemos revisado 25 documentos, entre libros y artículos que voy a señalar acá. Me pareció muy importante un resumen de 14 páginas en media página. Entonces, de buenas prácticas en la educación superior virtual a partir de especificaciones de estándares me pareció muy importante porque de manera muy sencilla ellos empiezan hablando de la historia, o sea, en qué momento surge la educación virtual. Então, a educação virtual estando intimamente relacionada com a aparição da internet e a difusão dos computadores, né? Sí, para ellos era el momento, aunque bueno, ellos señalan que el Internet, y pues de hecho para el común de las personas, el Internet es algo que surge a partir de los años 70, pero en realidad no, que la Primera Guerra Mundial fue una herramienta muy poderosa de guerra, y lo que sucedió en los años 70 fue que simplemente se popularizó, o sea, hubo como un permiso para que las personas del común, no solamente los militares, tuviesen la oportunidad de usar el Internet, y además en los años 70 surgieron los diseños de interfaz que hacían todavía mucho más fácil la posibilidad de usar el Internet, porque pues las primeras personas que usaban Internet tenían que saber códigos de programación y de códigos de entrada, todo era a partir de códigos, y ya después a partir del desarrollo de las interfaz de usuario, ahí sí que fue el boom completo, porque pues ya cualquier persona solo con hacer clic sobre un icono ya podía tener acceso a información y también enviar información, que eso fue algo que solo se dio a partir de 1975. La posibilidad de utilizar los recursos, de acuerdo a estos dos autores, a Carmona y Rodríguez, la posibilidad de utilizar recursos informáticos en la educación es a mediados del siglo XX. De acuerdo a ese autor, Barbera 2008, dice que surge el concepto de educación virtual como un subconjunto de la educación a distancia. Y recordemos que la educación a distancia en realidad arranca mucho antes, en los años 50, a principios de los años 50, porque se incluía en la educación a distancia la educación por radio. Entonces, los programas radiales, y ya después, cuando se popularizó igualmente el televisor, pues aparecieron los primeros también bachilleratos y colegios por televisión. Entonces, estos autores señalan que existen 3 conceptos amplios de la informática. Las TIC, que pues significan tecnologías de la información, las TI, tecnologías de la información, o las TICC, tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento, que es esa última es la opción que eligen los autores como la más pertinente de acuerdo al servicio que se presta cuando se habla de educación virtual. Ellos consideran que en general no importa que uno use TIC o TI o TICC, lo importante es tener en cuenta que los 3 involucran a un conjunto de tecnologías que incluyen la informática, telecomunicaciones y redes de dispositivos móviles. Entonces, esos autores entienden la TIC aplicadas a la educación como un sistemas de apoyo para la formación presencial y aprendizaje en línea. Entonces, aparecen nuevos entornos, la virtualidad como apoyo a la presencialidad, pero también la virtualidad total, en función de los tipos de iniciativa, tecnología utilizada y demandas que se quieren suplir. Para esos autores era importante, ya que se hable de educación,
que exista algo que llaman la normalización y estandarización. Lo que ellos buscan, bueno, ambos autores son de la Universidad del Quindío. El artículo fue escrito en enero del 2016 y en ese momento ellos lo que estaban haciendo era tratando de encontrar la manera de mejorar. Ellos ya llevaban, digamos, la Universidad del Quindío creó su sistema de virtualidad en el año 2008, pero al 2016 todavía no tenían una forma de medir la calidad de lo que estaban ofreciendo o cómo garantizar que los procesos se pudiesen mejorar. Entonces, ese artículo lo escriben buscando cimentar conceptualmente su práctica en educación virtual. Por eso, para ellos era muy importante llegar a qué es un estándar, qué significa normatizar, y señalan como necesario para poder mejorar la calidad de la educación virtual que estaba ofreciendo la universidad, construir diferentes documentos para socializar los elementos conceptuales, organizacionales, pedagógicos, comunicativos, tecnológicos, constitutivos, y básicamente ellos dicen que los documentos deben tener marco conceptual, infografía de conceptos de estrategia virtual, lineamientos pedagógicos, lineamientos comunicativos, incluyendo una infografía. Para él es muy importante, digamos, para estos autores, las infografías son fundamentales porque hacen parte del proceso de visualización y rápida comunicación de los temas. Entonces ellos señalan qué significa estandarizar y entonces empiezan a buscar quiénes fueron los que crearon el concepto de estándar y cómo lo empezaron a usar. Encontraron que la International Organization for Standardization, o la que conocemos muy mundialmente como ISO, es la que reúne las diferentes organizaciones, y para ellos la institución tiene por objeto establecer ante problemas reales o potenciales disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado que puede ser tecnológico, político o económico. Hay algo muy importante en esto porque desde su nacimiento la noción de estándar está vinculada a la posibilidad de ordenar de manera óptima. Sí, más allá de que el estándar diga que, bueno, que tiene que tener 3 objetivos o que tiene que tener 4 o que tiene que tener 5, para ellos es casi que garantía de la calidad desde que haya un ordenamiento y esa pueda ser comunicable. Y eso es muy importante. En Colombia sí existe una norma para la gestión pública que exige lo que se llama la trazabilidad. O sea, que se pueda hacer un ordenamiento de la información, de lo que se haya producido, de lo que se puede producir, de lo que se puede hacer, porque esa organización, ese registro es lo que permite la calidad. Sí, digamos, esencialmente la calidad de la educación depende de la memoria que la institución misma tiene de sus propios errores y de sus propios aciertos. Y eso es bien bonito porque a pesar de que, digamos, hay varios artículos en donde se habla de los criterios y de cómo crear un criterio es difícil y de hecho crear un estándar, definir un estándar es bien difícil. La sola voluntad por mantener memoria y organización de lo que se ha hecho con la esperanza o la potencialidad de corregir o de mejorar en el futuro ya es sinónimo de calidad. ¿Sí? Uh-huh. Entonces digamos, hay artículos súper complejos y una cantidad de cosas, pero desde que la institución, y ya pensando en el caso del Museo del Barro, el solo hecho de que tú siendo coordinadora puedas mantener la memoria de lo que se ha hecho y puedas comunicarlo a cada persona que viene y que eso quede registrado, que de hecho sí lo has hecho, has estado muy juiciosa por medio de artículos, por medio de las ponencias, todo eso, has generado memoria. Y la parte más importante de eso sería justamente en los estándares de calidad señalan que debe existir un mínimo de cada 5 años, una mirada hacia atrás y una mirada hacia adelante, ¿sí? Entonces, coger esos archivos que se han creado como parte de la memoria de lo que se hace uh-huh. y volverlos a mirar, pero con miras hacia el futuro. Entonces, uh-huh. eso garantiza la calidad de lo que se hace en cualquier institución, no solamente en las instituciones educativas. La empresa, la Ford, la que produce los carros, es una de las empresas más importantes a nivel mundial porque fue la primera en establecer procesos de memoria y por eso fue una de las primeras empresas que fueron, digamos, que pudieron ser globales, pero uh-huh. justamente por tener esa memoria de su propio camino. Bueno, de acuerdo a esa institución,
la ISO, existen dos tipos de estándares. Le llaman de jure y los definen como aquellos que han sido aprobados y sancionados por un organismo nacional o internacional de estandarización. En estos casos son de obligado cumplimiento, por ejemplo, que todas las páginas web oficiales deban cumplir un determinado nivel de accesibilidad para discapacitados. De hecho, esa ley la sacaron hace rato, pero aquí en Colombia solo algunas instituciones lo han hecho, porque sí, los discapacitados deben poder utilizar algunas de las páginas o las páginas que se generan. Y los estándares de facto son los que se usan por voluntad propia y conveniencia y tienen una amplia aceptación, aunque no hayan sido sancionados por un organismo de estandarización. En este caso, para el Museo del Barro, los estándares de facto serían un poco abajo, digamos, Bruno trae unos conocimientos ya de periodismo, ya de video, y esa voluntad que él pone en hacer bien su trabajo, porque ya tiene unos conocimientos previos, aunque la universidad no se los exija, son los que se llamarían los estándares de facto, porque Bruno pone su trabajo con la calidad que trae, con los conocimientos que trae, así no se lo estén, digamos, pidiéndoselo de manera explícita. Esos son los estándares de facto, ¿sí? De hecho, porque sucedieron en el momento en que se estaba trabajando. Sim. Interessante, e no momento de fazer é que a gente vai percebendo a necessidade de manter esse standard de fato, né? Sim. Mantendo, inclusive, um padrão de produção que repete aquilo que deu certo, né? Sim. Sim. E no nosso caso não havia uma estandardização vinda de órgãos de controle, esse tipo de coisa de jure, ou de cima para baixo, né? Algo que viesse institucionalizado, normatizar a nossa produção. Isso não houve conosco, pelo menos nós desconhecíamos qualquer parâmetro nesse sentido. Até hoje não há. Sí, y es que no, próprio pues, trabalho. Sí, es que mira que, por ejemplo, com as pessoas que a gente precisava atingir, né? Sim. Que trouxe algumas normatizações, algumas estandardizações do que a gente percebeu que era necessário ou que dava certo, né? Sim. E que a gente acabou adotando como padrões constantes, assim, na produção dos materiais, né? De facto. De facto. Pues fue muy interesante. Bueno, voy a terminar, igual tengo una página más, entonces les cuento así como muy por encima para pues poder hablar. Los estándares de educación virtual representan la posibilidad de evitar diversos problemas originados en la práctica pedagógica mediada por las TIC. Entonces, en los estándares se pide que los contenidos se puedan mover y almacenar en diferentes plataformas, que hoy en día pues eso es muy fácil porque pues básicamente las plataformas están, entonces uno puede colocar en Instagram y puede colocar en YouTube y puede colocar en diferentes lugares sin tanto problema. La interoperabilidad, es decir, que funcionen en distintas plataformas de hardware y software, que pues eso también ya básicamente la tecnología de hoy nos lo da sin que ni siquiera lo pensemos. Piden que los elementos que originan la práctica sean reutilizables. Yo no había pensado en eso, me parece muy importante. Es decir, que sirvan como base para la creación de otros cursos y aplicaciones que sean accesibles y usables. Este último me sorprendió mucho, pero tiene todo sentido. Dice que tenga metadatos para facilitar su localización. Cuando uno está subiendo un video y esto que le piden marcarle y que las palabras clave y todo eso son súper importantes para que la gente pueda llegar. De acuerdo al artículo, a enero del 2016, no existía una metodología única que garantice los objetivos de la educación virtual. Entonces, piden dentro de los estándares, pues que exista accesibilidad, que exista interoperabilidad, que exista usabilidad, accesibilidad y reutilización de los materiales educativos. Yo no sabía, hay un montón de instituciones que al día de hoy y desde el año 2008 vienen creando estándares de educación virtual. Algunas de las más famosas son la ADL, la ICC, el CEN, el Comité Europeo de Normalización, y la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. La IEEE es muy famosa, realmente yo la conozco hace más de 17 años, pero no sabía que ellos habían creado estándares para la educación virtual.
Eso fue bien interesante de lo que encontré. Existen pues además otros comités, está el IMS, el GL, la ISO, la International Standard Organization, en colaboración con la IEC, International Electronical Commission, la Ariadne, la DSMI, la W3C. Las organizaciones han creado estándares que se encargan de normalizar el e-learning categorizando en contenidos y evaluaciones, usabilidad, accesibilidad, interoperatividad, arquitectura, calidad, competencias, derechos de autor. Me llamó también mucho la atención porque, pues claro, efectivamente cuando se produce un material tiene que ser muy claro de quién son los derechos de autor, quién lo puede usar, quién no, bajo qué condiciones. La información básica del estudiante, la metadatos, lo que habíamos señalado ahora, procesos de aprendizaje, los repositorios, vocabulario y lenguajes. Eso de los repositorios creo que es un tema que hay que trabajar bastante porque ¿dónde se guarda? Digamos, sí, listo, yo subo un video a YouTube y si YouTube cambia sus condiciones de uso y y puede, no sé, de pronto decide eliminar, ¿dónde quedan mis originales? ¿Dónde quedarían? ¿Cómo es el sistema de almacenamiento? ¿Cómo se archiva eso? ¿Y cómo pues, se puede tener acceso a eso? Eso es un problema serio que yo me vengo planteando desde que creé el festival, porque pues imagínate, nomás así entre unas y otras, las ponencias del seminario son 75 ponencias y nos toca estarlas cuidando. Si se pierde, pues se pierde un montón de trabajo. Son proyectos únicos. Bueno, este ya es un pedacito pero como no veo colombianos por ahí metidos en el Skype, entonces no voy a hablar mucho de Colombia. Pero bueno, esto es bastante reciente. Se supone que en el 2005 más o menos empezó algo, pero realmente pues fue solamente un congreso, un concurso nacional de objetivos de aprendizaje. Después, en el 2012, crearon un sistema de administración de contenidos y un banco de objetos donde guardan. En el 2013 hicieron visible y utilizable los objetos de aprendizaje creados, se pensó en un estándar de clasificación fácil y oportuna, pero realmente eso no es de dominio público, no es ampliamente conocido porque eso existe desde el 2013 y yo me retiré de universidades en el 2017, yo no sabía nada de esto, yo no sabía que todo esto existía. Entonces, la LOMCO, que creo que ya lo señalé arriba, dice, bueno, define los siguientes metadatos obligatorios para los objetos de aprendizaje del Banco Nacional y considera opcionales los correspondientes al resto de campos de la especificación del IEEE. Entonces, los metadatos son, tiene que existir unos generales, el título, el idioma, la descripción, las palabras clave. Básicamente, cuando uno sube un video a YouTube, le piden más o menos esto, pero hay otras cosas que no están en YouTube. Entonces, de ciclo de vida, la versión, autores, entidad, fecha, puntos técnicos, el formato, el tamaño, la ubicación, los requerimientos, las instrucciones de uso. Otro metadato importante es el educacional, el tipo de interactividad, tipo de recurso de aprendizaje, nivel de interactividad, población objeto, contexto de aprendizaje, los derechos, el costo de los derechos de autor y otras restricciones. La relación, define la relación entre objetos de aprendizaje, o sea, qué relación tiene un video con otro. Anotación, uso educativo, clasificación, fuente de clasificación y ruta taxonómica. Se supone que eso está el decreto 12 del 95 del 2010, pero yo nunca me enteré de eso hasta hace pouco. Entonces, eu supongo que em Brasília... Só um minuto, eu não sei se eu entendi muito bem. Então, o governo tem essas diretrizes agora para quando você carrega material educativo na rede, é isso? Quando haces atividades de educação virtual. Qualquer atividade, então não só vídeos, todo tipo de atividade. Creo que más adelante en el mismo artículo sí hay como una clasificación y hacen énfasis sobre todo en cursos de 30 horas, de 10 horas, cuando es algo muy puntual como los talleres que ustedes manejan, que de pronto todavía no se alcanza a conformar, pero tal vez pues la sumatoria de todos esos talleres que ustedes tienen constituyen ya un curso por la intensidad horaria.
Y yo creo que en el Brasil debe existir alguna regulación también, algún estándar. Pues en Colombia tenemos, yo creo que ustedes también allá deben tener. Se a gente fosse organizar nossos vídeos em uma plataforma que recebesse os exercícios de volta, né? Ajá, sí. E avaliasse, tivesse esse tipo de acompanhamento, eu acho que a gente teria aí um curso com muitas horas, né? Claro, sería bonito, no sé si ya las produjeron, pero Bruno decía, existían dos tipos de videos, unos en donde sí se le orientaba a la persona, el otro básicamente era de registro de actividades. Yo creo que sería importante que existiera, digamos, para que fuese una actividad educativa virtual del museo, sería importante que existiera videos, no sé, no me he fijado si lo hay, pero en el video no lo señalan, un video en donde se habla de la colección, del acervo del museo, porque algo que caracteriza a los museos es justamente pues su colección, es lo que le da la base de existencia. Entonces, si existieran videos en donde se resaltan las cualidades de cada una de las piezas del acervo del Museo del Barro, seguramente ustedes podrían tener un curso de cerámica completo con énfasis en patrimonio de Brasil. Seria belíssimo. É uma ideia muito boa, mas a gente não tem como executar ela nesse momento, Mayra, porque o nosso acervo está todo guardado. Sim. O prédio está ainda em processo de reforma, o acervo está empacotado e guardado num lugar dificílimo de se acessar. Pero então, si está bien conservado, si está en conservación o simplesmente está guardado? Eu espero que esteja tudo bem conservado. Nós, pessoalmente, empacotamos tudo e guardamos, mas ele está lá há anos guardado já. Onde está? Está guardado, trancado num prédio da universidade. E assim, a gente não teve lá outro dia, fotografou, mas nós não desempacotamos, está tudo amontoado. Além do acervo de cerâmica, o Almirante tem vários outros objetos, tem móveis, tem pinturas, rendas e vários outros objetos de arte, artesanato, né? Então, tá tudo junto, Mayra. A gente tem muito medo do que possa acontecer ao nosso acervo nesse meio tempo aí. Em que Pero antes lo tenían en el museo, ¿cierto? A casa ainda está sendo reformada. Ah, claro. ¿Y cuándo termina las reformas? No se sabe. Não sabemos. Nós conseguimos executar uma etapa da reforma, que foi a etapa do telhado. Mas ainda tem várias coisas para serem finalizadas, para as quais a gente não tem nem o dinheiro ainda. Sim. Então, estamos no processo de captação e não temos uma previsão assim definitiva de quando a gente pode retomar o espaço, desempacotar as peças, exibir novamente o nosso acervo, né? Hay una fundación en Estados Unidos que se llama la Fundación Spencer, que da $50,000 a proyectos de educación que tengan impacto regional. Podría montar un proyecto de educación con énfasis en patrimonio que incluya la producción de material didáctico especializado en la colección del museo. Para conseguir levantar esse dinheiro era a falta de um projeto de restauro. E agora esse projeto está em andamento, tem uma equipe fazendo o projeto do restauro, porque vai ser necessário refazer parte das madeiras, dos encaixes, das janelas, elementos do forro, elementos de dentro do casarão, de articulações internas, assim. Então, agora eu acho que a gente vai conseguir pleitear esse tipo de verba, tendo o projeto pronto, porque tudo pasa pela reforma do espaço. Fundación Spencer, pues lo único que pide es que sean institución y pues ustedes son de la Universidad Federal, entonces pues ya hay un vínculo institucional que requieren. Y lo otro es que ellos tienen convocatoria 2 veces al año y aun cuando aprueben los proyectos, se demoran 8 meses en dar los recursos. Entonces, igual, lo que se puede es pensar en un proyecto educativo que permita el estudio de la colección, el levantamiento de la información que haga posible
un curso completo de la colección y de cerámica, o pues en general, si quieres, del Museo del Barro. Son procesos que irían en paralelo con la restauración de la casa. Mientras va lo de la casa, pues se van consiguiendo los recursos y pues eso igual daría oportunidad para contratar personas, no sé, Bruno y Rómulo, que aunque estén graduados podrían ser contratados para ser parte del proceso, pues mucho más si ya han hecho parte del equipo del museo. Bueno, continuando con el documento que les estoy socializando, encontré otro que también me sorprendió mucho, se llama La calidad educativa, un análisis desde la violencia en Colombia. Esperaba que este hombre, un artículo súper reciente, es del año 2020, y es muy juicioso en coger primero qué es responder preguntas como por orden. Dice primero qué es calidad educativa, entonces él toma definiciones de otros autores, por ejemplo aquí señala, cita a Aspin, Chapman y Wilkinson del 94, dice que la calidad educativa integra 3 factores: una educación capaz de transmitir a los estudiantes el conocimiento y el aprecio de valores culturales, artísticos, literarios y creativos. Entonces, con relación al Museo del Barro, si transmite valores culturales, ya hay un elemento de calidad educativa. En un segundo momento, un número B, una educación capaz de dar la respuesta a las necesidades vitales y profesionales a los estudiantes. Y ahí tendrías ya un segundo punto también, porque ustedes están siempre escuchando las necesidades de sus estudiantes, entonces, o de las personas que tienen pues contacto con el museo. Y en el último punto señala que una educación de calidad es aquella que prepara a los estudiantes para responder a las necesidades del territorio donde viven e intervenir de forma activa en la sociedad de la cual forman parte. Sería algo que habría que analizar más de fondo, cómo el museo puede preparar. Bueno, aquí se habla más de asuntos de instituciones educativas, pero yo creo que si se hace la pregunta por la calidad educativa, debe hacerse en todas las instituciones que tengan un vínculo a alguna actividad educativa. Señala la definición que da la UNESCO, que fue citado por este autor de Lors en 1996. La calidad educativa está ya cuando dice, bueno, la educación debe llevar a cada persona a descubrir el tesoro que lleva adentro, lo que supone desarrollar en los estudiantes 4 aprendizajes en toda su plenitud: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a vivir juntos con los demás. Me pareció súper bonita esa definición, porque además en psicopedagogía juventudes, los objetivos situados, se supone que uno, independientemente del tema que enseñe, debe ayudarle al joven, a la persona mayor de 12 años, a establecer rutas de conocimiento y a darse cuenta que aprendió algo. Aprender a hacer, que tiene que ver justamente como poder vivir en contacto, como en íntima armonía con sus propios sentimientos, y desde sus sentimientos elaborar la forma en que se comunica con el mundo. El aprender a hacer es lo único que cambiaría dependiendo del tema, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues si aprender a hacer, bueno, sería como aprender a hacer cerámica o aprender a hacer, no sé, dependiendo, no sé, si cuando dictaba yo clases de historia del arte, aprender a hacer investigaciones en historia del arte. Bueno, ese aprender a hacer es lo que varía de acuerdo al tema. Y al último sí es, pues nos compete a todos, aprender a vivir juntos con los demás. Esa es una meta súper bonita. Es verdad. Entonces ahí señala, bueno, dice que la UNESCO justamente al lanzar esa definición de calidad educativa, busca trascender la visión instrumentalista de la educación, suele ser percibida como el camino para obtener resultados académicos, e invita a concebir la educación como un todo, lo que implica reformas pedagógicas pertinentes en todos los sistemas educativos del mundo, cuando se hacen preguntas profundas sobre la educación. Plantea que una educación de calidad para todos debe ser diferente a la del siglo XX, atender la formación emocional, racional y práctica, que forme personas capaces de comprender el mundo. La construcción de una educación de calidad no termina nunca, es como una utopía. Cuando se avanza a unos pasos, ella se aleja porque el mundo cambia, las demandas se incrementan, mientras los sistemas educativos cambian lentamente. Eso me pareció también muy interesante. Es así, ¿no? Cuando se busca trabajar con calidad, es la utopía total, porque uno siempre siente que algo le falta, todavía algo que está mal hecho, por más que trabaje. Bueno, en respuesta a lo anterior, la Oficina Regional de la Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe señala que la calidad educativa toma una definición que abarque las definiciones anteriores,
concibiéndola como el medio para que el ser humano se desarrolle plenamente, crezca y se fortalezca como persona, para que contribuya al desarrollo y la transformación de la sociedad, haciéndola más justa, inclusiva y democrática. Muchos de los discursos científicos actuales destacan el carácter economicista de la educación basada en la producción de bienes y servicios y una profunda preocupación por la eficiencia y la eficacia en la productividad. Es lo que algunos autores llaman capitalismo académico, que se basa en la gestión sobre la evaluación de las actividades académicas y la responsabilidad de los logros de la educación frente a la sociedad. Después el autor se centra en hacer una crítica de la forma en que el neoliberalismo ha modificado las leyes del mercado, ha transformado también la educación en un asunto de oferta y demanda, generando competencia entre los centros educativos y que da el giro a atender a los estudiantes y padres de familia como clientes y no como los seres humanos que requieren una atención de unas necesidades. Entonces, el neoliberalismo se encargó de hacer una transformación de la educación, convirtió en un bien de mercado y eso ha generado que convirtió la calidad educativa en una mentira bien dicha para que se pueda vender algo. No como un propósito de fondo, sino como un asunto de forma, puro maquillaje. Él le da bastante, digamos, hace una crítica bien fuerte a la consecuencia del neoliberalismo y el capitalismo salvaje en la educación. Entonces ya después se centra en los sistemas de medición, entonces dice que en 1980 se crea una asociación internacional para la evaluación del logro educativo, que es una institución que promueve estudios internacionales de evaluación educativa o estudios comparativos a gran escala en todo el mundo sobre rendimiento escolar. Desde entonces, el interés por la evaluación de los sistemas educativos se ha incrementado en la mayoría de los países del mundo, desarrollando planes sistemáticas de evaluación cuyo objeto principal se centra en resultados cuantificables del proceso de enseñanza. Las estandarizadas son creadas por los diferentes países para medir el rendimiento académico. Sin embargo, los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones que se han aplicado a los estudiantes en varios países han llevado a una única conclusión: la calidad de la educación es baja y desigual. Esta situación ha llevado a las instituciones educativas a una competencia académica que las obliga a elaborar planes de mejoramiento en aras de elevar rendimiento académico y aparecer en los rankings de mejores colegios con los resultados más altos. El autor anterior señalaba justamente que esos sistemas de evaluación realmente no ayudan a que la calidad de la educación mejore, porque al estarse comparando siempre con algo externo y queriendo rendir a unas metas que crearon, no sé, en Inglaterra, en Francia, en el país que sea, el país no tiene la posibilidad de mirar de frente a las personas que tiene enfrente, o sea, cuáles son las necesidades de esas personas que tiene enfrente. El problema de las evaluaciones internacionales acentúa justamente el problema de la calidad en la educación desde el punto de vista de que no corresponde a los contextos. Y eso pues no solo lo dice el autor anterior, sino lo dicen varios autores muy radicales en su punto de vista sobre las evaluaciones internacionales. Y hay otros autores. La UNESCO ha establecido 5 dimensiones. Bueno, esto es importante también, porque este artículo señala que la UNESCO en el 2008 estableció 5 dimensiones para definir una educación de calidad, las cuales son relevancia, pertinencia, equidad, eficacia y eficiencia, y las define más adelante. Vamos a poner ahí. Entonces, ¿qué es la calidad educativa como eficacia? Debe responder a la pregunta: ¿se logran o no garantizar en términos de metas los principios de equidad, relevancia y pertinencia de la educación? Entonces, dice que una escuela eficaz es aquella que consigue un desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos, teniendo en cuenta su rendimiento académico previo y la situación social, económica y cultural de las familias. La calidad educativa como eficiencia se refiere a cómo la acción pública asigna a la educación los recursos necesarios y si los distribuye y utiliza de manera adecuada. Entonces, la eficiencia aquí tiene que ver con los recursos. Se destinan a una estrecha relación entre las dimensiones de la eficacia y eficiencia, ya que los problemas de la primera impactan negativamente en la capacidad de asegurar las metas básicas del sistema educativo. Entonces, eficiencia y eficacia dan como resultado la instrumentalización de la educación como función pública. Y esa es la relevancia, la pertinencia, la equidad, define la calidad de la educación. La calidad de la educación como equidad, dice, comprende los principios de igualdad y de diferenciación, porque una educación ajustada a todas las personas logra que tengan
todas ellas las mismas oportunidades para alcanzar los fines educativos en condiciones de igualdad. A propósito de esto, encontré que una de las estrategias en México para garantizar la equidad es justamente crear textos escolares que circulan gratuitamente. Digamos, hay textos escolares obligatorios, pero como son gratuitos, tanto los niños que tengan mucho dinero, que hayan nacido en familias muy privilegiadas, tienen el mismo material de estudio que las personas que no tienen recursos. Eso me pareció muy bonito, aunque tiene un montón de problemas, porque pues lo que señalábamos el otro día en una mesa de trabajo era que depende también de la calidad, o sea, de qué contenidos transmite esas cartillas, se puede dar o no una calidad. Y bueno, ahí estuve revisando, hay una cantidad de documentos que permiten pensar la realidad actual con relación a la pandemia, qué pasó con la educación en Colombia, qué ha pasado en general con todas estas transformaciones a propósito de la pandemia, que pues no solo le pasó, pues, o sea, pasó en todas las instituciones culturales y educativas, todos los museos, todas las instituciones de la noche a la mañana nos obligaron a empezar a dictar clases virtuales. Que perguntas hay? Que inquietudes hay? Queria só deixar aqui os parabéns pela pesquisa que você fez, muito aprofundada, de referências, né? Acho que tem várias coisas que você traz aí nesse documento que fazem muito sentido para nós, enquanto atuação, enquanto busca da qualidade, e tem outras que não faz sentido algum, como, por exemplo, a ideia de standardização de um material a partir de uma legislação superior, assim, né? É algo que eu nunca vi, assim, uma legislação que regule a qualidade da informação, dos cursos, de um modo tão direto como você mostrou aí, com esses critérios, né? Então, muito interessante. Eu acho que tem aí um material para reflexão bastante extenso e acho que cabe a nós traduzir para cerâmica agora, né? Sí, pues as aplicações específicas, né, do que é o nosso campo de conhecimento. Sí, pues yo quería justamente hacer ese recorrido porque, claro, yo quiero delimitarlo para la cerámica, pero pues había que empezar por lo general y pues lo general era bastante amplio. Entonces, sí. Ha sido bien, de hecho, de todas las actividades del festival, la mesa de trabajo fue la más difícil porque justamente en compromiso, intentando hacerlo bien, pues encontré un montón de cosas que no me esperaba y wow, imagínate, aquí nomás en este documento tengo 40 páginas y no están todos los documentos que se revisaram. O sea, eu acho que valeria a pena, sabe, Mayra, tentar resumir um pouco mais esse documento e disponibilizar no site do festival. Sim. Que é um documento importante com parâmetros interessantes para a gente pensar e levar isso adiante aí nas próximas etapas. De hecho, ¿sabes qué? Pues para las memorias de pronto alcancé sí a pensar ya algo más puntual para la cerámica. Mayra, porque eu fiquei com a impressão de que alguns processos podem ser diferentes, alguns processos administrativos até da Colômbia para o Brasil, né? E aí quando você estava falando, né, sobre as dificuldades que o museu tem enfrentado, né, às vezes até com poucas coisas, eu fiquei pensando, né, por exemplo, para arrumar uma fechadura, a gente enfrenta uma burocracia de ter que fazer solicitações, de ter que, sabe, abrir processo para conseguir uma coisa mínima, assim. E aí, naquele momento, eu ia perguntar como que acontecia isso nas universidades da Colômbia, sabe? Se era mais autônomo, mas era assim, era muito pontual naquele momento da conversa, assim. Então, não sei se vale. Bruno, pues no, aquí también es igual, cualquier cosa, mira, yo fui coordinadora de la Universidad Pedagógica Nacional de la licenciatura en Artes Visuales y cualquier cosa que pedía se demoraba un año. De hecho, casi que la mitad de mi sueldo ya lo invertía en el trabajo porque yo prefería, no sé, salir a comprar 10 puntillas que necesitaba para solucionar que no se caiga la repisa, a esperar a que llegue el técnico y... no, era
claro, eso finalmente le resta, digamos, desobliga, le quita la responsabilidad a la universidad. Pero pues uno como coordinador, teniendo miles de problemas, prefería uno pues solucionar en el día a día y pues hacer las cosas para que estuvieran bien para todos. Pero no, aquí es igual y yo creo que incluso peor. Bueno, depende, en las universidades públicas, ¿no? Porque en las universidades privadas, ahí sí funciona la cosa, sí, realmente es mucho más fácil, porque pues claro, como lo señalaba el artículo, que habla del cliente en el mercado de la educación y no de un estudiante, entonces el cliente tiene que salir feliz y para que no se vaya de la universidad. Entonces en las universidades privadas sí es rápida la gestión de cualquier cosa. Bueno, pues sí, no sé, yo creo que si no hay más intervenciones, hay 5 personas en la llamada, no sé quiénes más están, pero ya Estefanía ya se fue. Eu posso falar mais um pouquinho? Ah? Eu estava ouvindo agora, nesse último momento da conversa, que vocês estavam falando sobre esse documento, né? Quando o Zandra sugeriu de repente resumir, e me pareceu assim muito que talvez seja muito proveitoso para muita gente essa conversa, e que existem conceitos que são muito básicos, mas que talvez façam parte assim de um universo muito próprio, e que para o grande público, talvez assim, quem só trabalha com cerâmica ou quem só frequente espaços não esteja muito familiarizado. E talvez, assim, pensei talvez em algum tipo de cartilha bastante básica mesmo, assim, como a Zandra estava falando, sabe? De explicitação desses conceitos, assim, a própria qualidade, né? Como que a gente determina o que é qualidade? Através de que olhos a gente determina o que é qualidade, né? Qualidade de ensino e tal. E, por exemplo, assim, quando eu vou pensar qualidade de ensino, para onde eu devo olhar para determinar o que é qualidade ou não, sabe? Se é para quem recebe, se é de quem emite. É uma conversa muito complexa, né? Bastante complexa. De hecho, yo quería, pues, cuando empecé el trabajo de investigación de los artículos y todos los textos, yo quería lograr poder llegar al punto, decir el día de hoy, tú tienes un taller y quieres garantizar ciertos procesos, puedes hacer esto. Sí, quería como lograr ese grado de síntesis y de sencillez de cómo actuar tú como ceramista, ya sea en un colegio, en un museo, en tu taller. ¿Qué elementos te pueden garantizar calidad? Yo quería llegar hasta ahí, pero pues no lo logré. No, digamos, el trabajo de síntesis es todavía mucho más largo. Entonces, pero de pronto sí lo logro para las memorias del festival. Sí. Y dar eso que señala Bruno como una guía básica, como si tú eres ceramista y quieres dictar clases, ¿qué preguntas te tienes que hacer? ¿Cómo puedes hacer en tu entorno cercano umas coisas básicas para garantizar algo de qualidade. Então, eu acho que é isso mesmo para o documento final, né? Para as memórias, né? Os anais do evento. Eu acho que vai ser muito bom se você conseguir avançar um pouco mais nessa sistematização. Acho que vai ser útil para muita gente. Bueno, pues por haber llegado, yo creo que nos detenemos acá y espero que puedan ver mañana el encuentro académico. Va a estar también muy bonito. Tenemos muchas investigaciones sobre patrimonio y cerámica arqueológica.